No me entregues, Señor, al odio de los que me persiguen, pues han surgido contra mí testigos falsos que respiran violencia. Ofrecemos el santo sacrificio, hermanos, por el eterno descanso de Pilar Morales y Berto Rosas. Reunámonos como peregrinos de la esperanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia, la paz y el amor de Dios, nuestro Padre, manifestado en su Hijo Jesús, quien nos invita a una permanente conversión, estén con todos ustedes. Reconocemos con humildad, en un momento de silencio y de oración personal, nuestros pecados, especialmente nuestra falta de amor y de caridad para con el prójimo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo.
En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Será para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia, a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre, quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una señal y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo
antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, quiero invitarlos para que en esta oportunidad meditemos sobre la traición. Se nos presenta en el Evangelio la figura de Judas y de Pedro. Dice el Evangelio que Judas lo entrega, pero Pedro lo niega. El uno lo entrega, el otro lo niega. Sin embargo, en esa entrega y en esa negación hay una traición, hay una infidelidad muy dolorosa para el maestro, por supuesto. Y normalmente nosotros nos enfocamos muchísimo en la traición ¿de quién? De Judas. Pero hoy los invito para que meditemos un elemento que a mí me ha llamado profundamente la atención. Judas, ¿quién era? Cuando Jesús llama a Judas, Judas pertenecía a un grupo, a una secta de los celotes. ¿Quiénes eran los celotes en esa época? Los celosos de Dios, celotes, celosos de Dios. Y este grupo se había organizado para ser el enemigo del Imperio Romano. Porque ¿quién era el Imperio Romano? Los que estaban subyugando al pueblo con impuestos, con humillaciones. Y entonces este grupo, si fuera en Colombia, sería un grupo como guerrillero que se va en contra del gobierno o de las altas élites, o en nuestros países estos grupos que se alzan en contra de los que tienen el poder. Ese era Judas, pertenecía a un grupo de estos, y por eso su mentalidad es supremamente revolucionaria, es una mentalidad muy política. Y entonces, si esa es la mentalidad de Judas, pues desde ahí también su perspectiva de Mesías ha de ser un hombre que, como el rey David, tomará la espada y liderará al pueblo para liberarnos de este imperio que nos oprime. Pero Judas ya está como llegando al límite de no ver en Jesús ese mesianismo. Es el hijo de David, de la estirpe de David. Pero ¿cuándo va a sacar la espada? ¿Cuándo nos va a decir, bueno, ya es hora de que comencemos a batallar y a luchar? Y de alguna manera, el entregarlo es una posibilidad de que Judas, en este momento de tensión que ya se rompe, pues diga, aquí Jesús ya tiene que responder. Por eso, cuando no sucede esto, Judas va a tratar de enmendar lo que ha hecho, diciendo, yo he entregado a un hombre justo, y devuelve el dinero. Esto es interesante, porque la convicción de Judas en el fondo era que Jesús mostrara su perfil de Mesías, pero desde este aspecto político, y estaba pues muy equivocado Judas. En cambio, analicen a Pedro, analicemos a Pedro, porque Pedro era un pescador, y Pedro le asegura a Jesús estar hasta el último momento.
Pero la motivación de Pedro en su negación, es decir, en su traición, está movida, ¿saben por qué? Por el miedo. Por el miedo. Hagamos un juicio ahí entre Judas y Pedro, porque Judas tenía una convicción. Lo entrega con una convicción de que aquí el Mesías va a despertar. Pero a mí me parece grave la negación de Pedro, porque ¿dónde estaba la convicción de te seguiré a donde vayas? El miedo le ganó. Hagan ustedes el juicio, porque a veces nos centramos solamente en el pobre Judas. Ahora vamos a la defensa de Pedro, para que esta reflexión no quede tampoco elogiando a Judas y diciendo, oiga, entonces Pedro es el que hay que señalarlo, y nosotros que sí somos expertos en esto. Lo interesante de Pedro, que salva la página, es que el hombre se arrepiente, llora amargamente y no se sale del camino. Esta palabra es supremamente importante. No se salió del camino. En cambio, Judas se arrepiente porque va y devuelve el dinero, pero no tiene la capacidad que tiene Pedro de la resiliencia, sino que él se sale del camino y va y se ahorca. No ve con perspectiva de esperanza todo este proyecto mesiánico de Jesús. Y ahí es donde estuvo la falla. Porque lindamente el Evangelio nos presenta a dos apóstoles donde hoy nosotros nos podemos identificar. Y muchas veces nuestra negación ha sido muy grave como la de Pedro, o por algunas convicciones como la de Judas. Pero tengamos cuidado en no salirnos del camino. Y aquí sí imitemos a Pedro. Porque muchas veces nos desanimamos por nuestros procesos de conversión, o porque yo iba caminando y de un momento a otro le fallé al Señor, y entonces mejor como que desisto. Cuidado, ahí debe replicar permanentemente esa palabra de Cristo: permanezcan en mí, permanezcan. Recuerden que el triunfo del enemigo, de Satanás, al que el Evangelio hoy dice que entró en Judas, no está en hacernos caer, sino en dejarnos caídos. ¿Y cuándo nos deja caídos? Cuando nos saca, nos logra sacar del camino y del seguimiento de Cristo. Hoy reconocemos con humildad todas nuestras traiciones, porque las hemos tenido. Yo como sacerdote también las he tenido. Pero hoy, a la luz también de la palabra, nos dejamos interpelar y nos animamos desde ella a no salirnos del camino, porque realmente es desde ahí donde podremos llegar a feliz término. Que esta palabra iluminadora desde estos dos apóstoles, pilares de Cristo, los más cercanos, que le niegan, y que a través de esa negación, de ese comportamiento, rompe toda esa tensión que hemos venido reflexionando durante este tiempo, nos ayude a nosotros a mantenernos despiertos, atentos, a conocernos y siempre a tener nuestros ojos fijos
en Jesús, con la disponibilidad necesaria para que en medio de nuestras debilidades y de nuestros defectos, de nuestras negaciones, de nuestros pecados, descubramos que la fidelidad más grande está siempre en volver a Él y en permanecer en su caminar, en su seguimiento. Amén. Recibe, Padre eterno, del pueblo fiel el don, que con el pan y el vino se ofrece en oblación. Un solo cuerpo somos y miembros de Jesús, unámonos con Cristo, cual parte de su cruz. Bendice el pan y el vino, Altísimo Señor, y asocia todo el mundo con Cristo Redentor. Hermanos, para que este sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya, y ya que la hiciste partícipe de tus sagrados dones, concédele obtener plenamente su fruto. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, tú nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Danos tu paz, Señor.
Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Santo Padre, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su castísimo esposo San José, los apóstoles, los santos, con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos dirigimos a nuestro Padre con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Les recuerdo que el jueves, que es la Cena del Señor, de los 12 apóstoles, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía, del sacerdocio y del mandamiento del amor, será a las 7:30 de la noche con el señor obispo. Todos están cordialmente invitados. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bajo la bendición de Dios y la presencia de la Santísima Virgen María, podemos ir en paz. Feliz día para todos.